Nos toca el tema de la pasión de la Iglesia y las profecías. Es un tema un poquito complicado, sobre todo largo, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido y entendible porque dice, estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, el Evangelio y el anti-Evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Esto fue dicho por el cardenal Karol Wojtyla, si saben quién es, ¿verdad? Que después fue su santidad Juan Pablo II. Estamos en la casa de, así se llama esta casa. Y eso fue dicho en el año de 1977. Pero estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya pasado. No se refería al problema entre naciones, no se refería a eso, sino se refería entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio. Así que, definitivamente, debemos entender que nos encontramos en un momento crucial de la historia. Por un lado, Dios que quiere establecer su reino, y por otro lado, el enemigo tratando de impedirlo. En esa confrontación espiritual, en ese momento, Dios y el otro se tienen que valer de la criatura para llevar a cabo sus planes. Ya vimos cómo Dios trata de llamar a la criatura para que tenga finalidad su reino. Y ahora lo que está haciendo Satanás es tratando de llamar a la criatura para que se oponga a este reino. En lo que hemos visto hasta ahorita, creo que ya quedó muy claro, es un reino de Jesús. O sea, Jesús es el que tiene que venir a reinar. Por lo tanto, ya medio habíamos visto que tiene que venir una nueva venida de Jesús a este mundo para que esto se pueda realizar. Ya mencionamos que la segunda venida de Jesús empieza en el momento de la resurrección, que viene ya en triunfo, en poder, en gloria, pero todavía no es el momento de establecer el reino y nos deja a todos nosotros aprendiendo, conociendo a Jesús, para ir poco a poco adentrándonos en lo que Él hizo por nosotros e ir sacando provecho de lo que Él nos deja en la redención. O sea, todos los sacramentos, todo lo que el Evangelio nos dijo, todo lo que la Iglesia nos está proporcionando en la actualidad. Esta segunda venida, que culminará con el reino, no es igual a la tercera venida de Jesús, que será al final de los tiempos para venir ya a juzgar a vivos y muertos, cuando todo terminará y cuando toda la creación se cancele y todos pasemos a vivir ya en el reino celestial. Así que son 3 venidas de Jesús. En esta segunda venida, hay diferentes posturas dentro de la Iglesia
No quiero hablar de las posturas dentro de nosotros porque son infinidad. Pero dentro de la Iglesia hay posturas en que dicen que no, que nada más serán dos venidas. La venida que ya conocemos y la última que será cuando termine el mundo. Vamos a ir entendiendo que si Jesús tiene que reinar, forzosamente tiene que venir a este mundo y quedarse en este mundo durante un tiempo. No es nada más a juzgar, sino a reinar. Eso es necesario. La venida gloriosa de Jesús a reinar nos la anuncian en 3 momentos diferentes del Evangelio. La primera, él, Jesús, anuncia su resurrección. ¿Sí? En términos generales, todos recordamos, y el Padre nos hizo el favor de recordarnos el día de hoy, ese de destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. A los apóstoles les va mencionando que Él tiene que resucitar, tiene que morir, pero después vendrá. O sea, está anunciando. Y hay un anuncio muy, muy curioso. Está confrontándose con los escribas, con los fariseos, y de repente les dice, el reino de los cielos está muy cercano. Yo les aseguro que hay aquí entre ustedes quienes no morirán sin ver el regreso, o sea, este reino, no les dice el regreso de Él, sino dicen el reino. ¿Qué está diciendo? Si el reino es Él, ¿qué está diciendo? Que regresará muy pronto y que entre los que están ahí muchos lo verán. Y eso no se pudo dar en otra ocasión más que en su resurrección. La segunda vez que lo anuncia es en Mateo 24, que es el discurso escatológico, y que se une ese anuncio de él con la destrucción de Jerusalén, como una figura profética, pues así es como esto no fue el fin del mundo, o sea, el fin de Israel no es el fin del mundo, pero él pone su venida, su reino, lo pone en ese mismo plano y nos está diciendo que va a haber una segunda venida de Él. Si entendemos eso de Jerusalén, que será destruida, pero no fue el fin del mundo, también la venida intermedia de Jesús no será el fin del mundo, sino de un mundo, o sea, del fin de este siglo. Y esto pues es muy discutible, cada quien puede tener su opinión. Sin embargo, San Pablo nos da la seguridad de que son 2 venidas diferentes. Y esto vamos a verlo, no sé si traigan alguna Biblia o si lo quieren consultar en su casa, nada más que sean Biblias antiguas, ¿sí? De 1960 para atrás, porque a partir de 1960 se cambió. Hay 2 pasajes en San Pablo, que ahorita los vamos a ver, que son fundamental entender. Antes que eso, hay algo dentro de la Iglesia que se llama analogía fidei. ¿Qué es eso? Es simplemente un planteamiento. No puede existir una verdad dentro de la revelación que contradiga otra verdad. ¿Por qué? Porque definitivamente el Espíritu Santo es el autor de todas las verdades reveladas en la Sagrada Escritura. Sería absurdo pensar que el Espíritu Santo se esté contradiciendo. ¿Sí? Bueno. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4,
versículo 15, dice lo siguiente: por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor, que nosotros, los vivientes, o los que quedaremos hasta la venida del Señor, no cogeremos la delantera a los que ya murieron antes, por cuanto el mismo Señor, a la orden del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos sobre las nubes al encuentro de Cristo en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Se fijaron? Está diciendo los que no moriremos. La muerte es un decreto divino y es un decreto que nadie se puede escapar de él. La única que pudo eludirlo es la Virgen. O sea, ¿por qué? Porque la Virgen es el ejemplar perfecto del ser humano, ¿sí? Creado a imagen y semejanza de su Hijo, de Jesús. Por eso es que ella no muere. Pero todos los demás necesitamos morir. Y aquí en este pasaje nos está hablando de la venida de Cristo y que habrá quienes no mueran. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, número 51, dice: ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Todos a la verdad resucitaremos. Curiosísima palabra, ¿no? Todos resucitaremos. Forzosamente, para resucitar, ¿qué se necesita? Morir. Aquí está afirmando que todos moriremos. Dice, todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán en un estado incorruptible. Y entonces nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible sea revestido de incorruptibilidad y que este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad. Si se fijaron, se está contradiciendo. A la venida de Jesús, los vivos iremos al encuentro de Él. En la segunda, nos está diciendo que no moriremos. Digo que todos moriremos. Por efecto de esto y el efecto de la analogía fidei, alguien cambió este pasaje para hacerlo concordar con el otro. Por eso les pedía que si alguien trajera una Biblia moderna. ¿Nadie la trae? ¿Sí? Sí, moderna, o sea, última. Por eso déjeme ver si aquí, a ver. Es Tesalonicenses 4:15. En la primera de Corintios, que ya leímos cómo debe estar, en las Biblias actuales dice: mirad, os declaro un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Pero lo que le cambiaron, vamos a ver si lo notamos. Lo que debe decir es, todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. ¿Se fijaron en el cambio? Y eso fue para que concordara con la otra,
con la de Tesalonicenses, ¿sí? Lo que dicen las Biblias actuales dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ese no todos moriremos se hace para que concuerde con la otra que dice, después nosotros los vivos, los que hayamos quedado. Y ahora ya no hay contradicción, supuestamente. El problema es que San Pablo está hablando de dos venidas diferentes. Una venida que es al reino, y ahí tiene que encontrar vivos, porque es en los vivos en donde va a formar su reino. Y otra venida es al final del tiempo, donde todos estarán muertos, ¿sí? Y será la resurrección de todos para ser juzgados. Entonces, bueno, esto nada más era con la finalidad de ver que en San Pablo nos da una clave para entender que hay dos venidas de Jesús todavía después de la que conocemos. San Bernardo dice, sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas, la primera y la última, son visibles. O sea, es un Jesús que lo podremos ver, ¿sí? Que es sensible a nuestros sentidos. Pero esta, o sea, la intermedia, no. De manera que en la primera venida del Señor vino en carne y debilidad. En esta segunda, en espíritu y poder. Y en la última, en gloria y majestad. Esto está en la liturgia de las horas, ¿sí? En el tiempo de Adviento, si quieren. ¿Qué? Por eso, la primera es cuando viene a sufrir en forma pasible. La segunda es cuando viene a establecer el reino, viene en gloria, ¿sí? Y viene a reinar. Y la tercera es al final del tiempo, cuando viene a juzgar a toda la humanidad. Entonces, son 3 pasos en la historia donde Jesús tiene que aparecer. Si esto lo conjuntamos con todo lo que hemos visto, creo que nos resulta muy lógico. Jesús tiene que venir a reinar, pero cuando nos dicen que vendrá a reinar, nos lo imaginamos como un rey humano. Por eso les digo que siempre tratamos de poner a Jesús a nuestro nivel. Viene y ya le estamos preparando la corona, ya le estamos preparando un manto, un cetro, un trono y a ver dónde lo ponemos. Algunos dicen que en Israel, otros dicen que en Roma, ¿sí? A lo mejor viene a Guadalajara o aquí a San Miguel, a San Juan, perdón. ¿En dónde lo quieren poner? ¿Cómo quieren poner el reino de Dios en la tierra? ¿Como un reino humano? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y no se refería a que no estuviera aquí. Se refería a que no es un reino material. No es un reino donde haya un castillo, donde haya un trono, donde haya súbditos, donde haya ministros. No, no se trata de ese reino. Se trata de un reino espiritual. Por eso es que su reino no es de este mundo. ¿Sí? De este mundo que está hablando con quién. ¿Con quién estaba hablando? Con Pilatos. Con Pilatos cuando le dice, ¿de verdad tú eres rey?
Entonces le digo, sí, soy rey, pero no es de este mundo. Es un mundo espiritual. Entonces, bueno, ¿Jesús vendrá una segunda vez? Sí. Y vendrá a reinar para dar cumplimiento a la finalidad del Padre. Y la tercera es ya al final, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, si concluimos esto poquito así rápido, dice, es San Pablo quien nos da la clave para interpretar que habrá 3 venidas de Jesús. O sea, ya lo vimos, pero la segunda venida da inicio en la resurrección, porque ahí ya viene en poder, en gloria, viene glorioso, ya no viene pasible. Pero esa segunda venida, les digo, culminó, tuvo su total manifestación en el año de 1947, cuando muere Luisa. Ahí está ya fundado el reino. Le dice Jesús a Luisa, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne. ¿Se acuerdan qué promesa hizo? ¿Qué? Hizo la promesa del reino, porque el Padre Nuestro es una promesa. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Yo hice una promesa. Vamos a leerlo. Dice, antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad. Y esta la hice en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina como en el cielo así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad, y que rogado por mí no me habría negado nada. ¿Por qué? Porque era él mismo el que se estaba pidiendo a sí mismo. ¿Se entiende, no? Son uno. O sea, lo pide la humanidad de Jesús, pero la que está haciendo la plegaria es la divinidad. Y entonces, por eso es que lo toma como una promesa, porque lo que él pide, por fuerza tiene que darse. No se puede negar nada a sí mismo. Simplemente la dice él para ponerse a la cabeza y darle valor a nuestros padres nuestros. ¿Cuántos padres nuestros hemos rezado en la vida? Muchos. ¿Y cuántas veces hemos tenido la intención de pedir esto? Dije intención verdadera. Ah, mire qué chistosa, ahora sí, así sí. Por eso, es hasta este momento, porque antes no teníamos una conciencia clara, ¿sí? Probablemente algunas personas dentro de la iglesia lo hayan tenido, no lo dudo, sobre todo los grandes santos. Pero la mayoría, nosotros, bueno, ustedes a lo mejor son grandes santos, entonces no hemos tenido esa intención. Por eso es que Jesús se pone a la cabeza de esa oración para darle valor. Pero aquí nos la pone como promesa. Está prometido el reino de la divina voluntad en la tierra. Dice mucho más
que con su misma voluntad yo rogaba y pedía una cosa querida por mí mismo. Y después de haber formado esta plegaria, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, la enseñé a mis apóstoles a fin de que la enseñaran a todo el mundo, para que uno fuera el grito de todos: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Promesa más cierta y solemne no podía hacer. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos. Mi mismo rogar al Padre Celestial: venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de mi voluntad no era establecido en medio a las criaturas. Y creo que esto es muy lógico, que quizá no nos haya pasado nunca por la mente. ¿Por qué en la única oración que Jesús nos deja pidiendo un reino que aparentemente ya llegó con él? Curioso, ¿no? No, nos deja pidiendo un reino que todavía no está establecido. Nos deja pidiendo un reino que ya están las condiciones dadas para poderlo dar, pero que todavía no existe en la tierra. Dice, de otra manera habría dicho: Padre, sea confirmado nuestro reino que ya he establecido sobre la tierra. Y creo que también se entiende perfectamente. Esa debería de haber sido las palabras que hubiera pronunciado si el reino de Dios lo hubiera establecido Jesús. ¿Sí? Dice, en cambio dije: venga. Esto significaba que debe venir, y las criaturas deben esperarlo con aquella certeza con que esperaron al Redentor, porque está mi voluntad divina unida y comprometida en aquellas palabras del Padre Nuestro. Y cuando ella se compromete, es más que cierto lo que promete. Mucho más que el todo fue preparado por mí. No se requería otra cosa que las manifestaciones de mi reino, y lo estoy haciendo. ¿Crees tú que las tantas verdades que te estoy diciendo acerca de mi fiat sean solamente para darte una simple noticia? No, es porque quiero que todos conozcan que su reino está cercano y que conozcan sus bellas prerrogativas, a fin de que todos amen, suspiren entrar a vivir en un reino tan santo, pleno de felicidad y de todos los bienes. Así que lo que a ti te parece difícil, para la potencia de nuestro fiat es fácil, porque Él sabe quitar todas las dificultades y abatir todo como quiere y cuando quiere. Si nos vamos adentrando en estos últimos tiempos, veremos que en realidad lo que nos estamos esperando, eso que estamos anhelando por un lado y temiendo por el otro, ya sucedió, ya está. El reino de Dios ya está en la tierra, en forma invisible, porque es espiritual.
Es un Jesús que nos está haciendo la fuerza continuamente para aceptarlo. Es un Jesús que está en la cruz, abierto de brazos, clavados, no los puede mover, no puede mover las piernas, para decirnos, aquí estoy, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Se está ofreciendo para venir a mí. Es un Jesús que se quedó en la Eucaristía para prepararme para este reino, para irme acostumbrando poco a poco a la presencia de Jesús en mí, que se queda unos cuantos minutos y en cuanto la especie se consume se va su vida real. ¿Se fijaron en el video que hicieron estos jóvenes? Su presencia real, no mística. Y Luisa se lo dice y le dice, Señor, ¿cómo es que dices que tú vas a estar realmente en la criatura? ¿No será más bien esa presencia, esa vida mística que haces en aquellos que tienen tu gracia? Y le dice Jesús, no es vida mística, es vida real. Vida real. Con eso nos deja muchísimas enseñanzas. La primera y más notoria, si dice, no es mi presencia mística, sino mi presencia real, ¿qué dijo? Que la presencia mística no es real. Creo que 2 más 2 son 4. ¿Sí? No es mi presencia mística, es mi presencia real. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Viene Jesús, entra en mí, mora en mí mientras está la especie. Nunca se separa de la especie. Dependiendo de mi disposición, es los bienes que me deja, los efectos de su vida en mí. Y esa es la vida de la gracia. Los efectos. Igual que ahorita que tomamos la foto allá afuera, ¿en dónde la tomamos? ¿En un jardín? Hay pastito, hay plantitas, hay árboles, pero no hay sol. Sí hay sol arriba, ¿no? Pero ahí no. Son efecto del sol. ¿Se entiende? Son efecto del sol, pero no son sol. La vida de la gracia que nos deja Jesús por medio de su presencia en la Eucaristía son los efectos de esa vida. Y esos efectos durarán en mí, ahí sí, dependiendo de mi disposición y de qué tanto tiempo quiera yo conservarlos. En cuanto yo me salgo, esos efectos se quitan. En cuanto yo peco, es a lo que me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Esto nos suena a veces difícil de poder aceptar, pero es Jesús mismo quien lo está diciendo. No es mi vida mística, sino mi vida real. Y le es necesario a la criatura mi vida real porque yo soy la humanidad, voy a ponerlo en palabras más entendibles, donde la divina voluntad lleva a cabo sus acciones. Si yo quiero vivir de la divina voluntad, forzosamente necesito la presencia de Jesús, porque es a través de Él que se me va a comunicar el acto de la voluntad divina. Por eso es que cuando Luisa de repente dice, yo sentía a Jesús que se extendía en toda mi persona,
Y dice, lo sentía que se extendía en mis manos, en mis pies, en mis ojos. O sea, ¿por qué? Porque es la presencia real de Él que se extiende, se transmuta en nosotros. Y ahora a través de esa humanidad es como se va a poder llevar a cabo los actos en la divina voluntad. He dicho, esto es de Valtorta, esto no es de Luisa. Sí saben quién es Valtorta, ¿verdad? Bueno, dice, está hablando Jesús y dice, he dicho que mi nueva venida tendrá forma y fuerza nueva, conforme a las circunstancias, y he explicado cómo serán entonces los hombres. El tiempo del Espíritu debe venir. El hombre ha partido de una profunda tiniebla después de haber perdido la luz divina por su propia voluntad, obedeciendo a la seducción enemiga. Yo he venido, luz del mundo y verbo del Padre, y os he traído de nuevo la paz con el Padre, el abrazo que os hace volver a ser hijos del Altísimo. Yo soy quien ha encendido de nuevo la vida de vuestro espíritu. Yo soy quien ha enseñado la necesidad de nacer en el Espíritu, quien ha recogido en mi persona toda la luz, la sabiduría, el amor de la Trinidad, y os la he traído. Yo soy quien con mi sacrificio he anudado la cadena donde se había roto, soldándoos nuevamente al Padre y al Espíritu de verdad. Yo soy quien, haciendo palanca de mi patíbulo, he levantado vuestro espíritu yaciente en el fango y le he dado un potente impulso para proceder hacia la luz de Dios, hacia mí mismo que os espero en el cielo. Pero pocos en el mundo y en los siglos han disfrutado de ello, porque el mundo ha preferido siempre más las tinieblas a la luz. Yo con mi muerte os he obtenido la venida del Espíritu perfecto, pero a lo largo de los siglos la humanidad lo ha rechazado cada vez más, como me ha rechazado a mí, como ha rechazado al Padre. Así ha sucedido con el hombre a lo largo de los siglos. ¿Quién ha querido permanecer carne y sangre? Y éste ha precipitado cada vez más abajo, mientras que los que han querido vivir en el Espíritu se han hecho cada vez más espirituales, en medio los tibios sin nombre. Son dos movimientos opuestos de la masa. Una parte, y desgraciadamente es la más amplia, absorbe cada vez más a Satanás y desciende bajo el nivel de los animales. La otra parte, la pequeña, absorbe cada vez más a Cristo, nutriéndose de su palabra, que no calla desde hace 20 siglos y se hace cada vez más capaz de comprender el Espíritu. El hombre avanzando hacia la última hora debe alcanzar la espiritualidad. Pero compréndeme, Dios es espíritu, Satanás es espíritu. El primero es espíritu de perfección, el segundo de pecado. La masa dividida en dos por voluntad propia, que Dios respeta, sigue cada una la parte elegida. Creo que también no hay discusión. Esta humanidad que tenemos en la actualidad se ha ido dividiendo cada vez más. Se van haciendo realidad las profecías, ¿sí?, de esa gran apostasía que va a suceder. Cuando se vea el sentado en el trono de Dios, ¿a quién?
¿Mm? La abominación de la desolación. ¿Sí? O sea, al enemigo. En algunas palabras, en algunas veces se dice al anticristo que se sentará en el trono de Dios, en el Papa, en el trono del Vaticano, en el Vaticano, No, es totalmente diferente. Ahorita lo vamos a ir tratando de analizar. O sea, toda la humanidad ha ido marchando hacia ese encuentro del espíritu, pero del espíritu maligno, porque nos encanta. ¿O no les gusta? La verdad. Total, ¿mandé? ¿Da temor? Ah, está de moda. Bueno. El pecado es riquísimo. ¿O no? Sean francos, total, hombre. ¿No siempre? O sea, nos hemos ido acercando a una humanidad que lo único que quiere es vivir su propia realidad. Y su propia realidad es prácticamente el pecado. Y eso también lo dijo San Pablo. No es nada nuevo, tiene 2000 años. Dijo que él reconocía que la fuerza del pecado habitaba en sus miembros. ¿Se acuerdan? Y que la fuerza, esa fuerza del pecado era aquel que lo llevaba a hacer lo que no quería hacer y no lo dejaba hacer el bien que quería hacer. Es nuestra propia naturaleza que es la que se inclina a lo natural. A lo natural. Y lo natural es tan dañino que se considera pecado. No creo que quieran entrar en ejemplos, ¿verdad? No, no la muele, no. No, deje. ¿Mandé? ¿Quién? ¿Yo no sé de pecados? Uy, si le contara. No, no es cierto. No, estamos en confianza. O sea, por favor, ¿qué pecado les gusta? Me van a decir que la mentirita. No, hombre, vamos a los pecados fuertes, gordos, así, ¿sí? El primer pecado, ¿cuál es? La soberbia. La soberbia no es parte de mi naturaleza física, pero es parte de mi naturaleza espiritual creada. Creerme algo. Y ese creerme algo es el motor de todos mis pecados. Porque por medio de esa soberbia simplemente digo, ¿y por qué me lo voy a negar? Creo que lo valgo, ¿sí? Creo que valgo el BMW de ella, ¿por qué no la voy a matar y me la llevo? Creo que lo valgo, tengo deseo sexual y esta se me presentó enfrente y hasta me lo va a agradecer. Bueno, si le dejo tarjeta para que sepa quién soy. ¿Sí se dan cuenta? La soberbia es la madre de todas nuestras culpas. Y luego, bajando ya al hecho, a la realidad, por aquí dijeron el sexo. ¿Quién cuando tiene un sexo dice, ay, guácala? Es agradable, es natural. ¿Se entiende? Es natural. ¿Quién, aunque esté
satisfecho de haber comido y le presentan un rico platillo enfrente, ¿quién no se lo come con gula aunque se lo tenga que pasar así con la cuchara? O cuando menos dice, bueno, de perdida lo mastico y lo escupo. ¿Sí? O sea, los pecados son parte de la satisfacción de nuestra naturaleza. Ahí necesitaríamos entrar en por qué los tenemos, pero después. Pero ese es el punto. Ese es el pecado. Y motivado por la soberbia. Y la soberbia es un pecado espiritual que está en mi inteligencia y en mi voluntad, queriendo sobreponerse a todo y a todos para darme gusto sobre cualquier cosa que pase. Entonces, nos hemos ido inclinando cada vez más a esto. Y ahora, y lo voy a aprovechar ahorita, ahora tenemos una palabrita que la fabricaron especial para darnos gusto en todo. ¿Saben qué palabra es? Tolerancia. ¿Sí la han oído? Ahora hay que tolerar todo. Sé tolerante, no seas intolerante, sé tolerante con el hermano homosexual. Sí, soy tolerante con él, pero no debo ser tolerante con la práctica homosexual. Sé tolerante con esta niña, mira, viene al retiro de niños, pero está embarazada, tiene 12 años, 11 años. No es justo, le vamos a echar a perder la vida. Que aborte. Sí, claro, que aborte. Y así por el estilo, la tolerancia se ha vuelto el punto de partida de la autorización de todo lo que venga. ¿Y de dónde sale esa tolerancia? De mi deseo de que el otro no me critique a mí, porque yo tengo un vicio. Ah, bueno, yo soy tolerante con tu vicio, pero tú debes ser tolerante con mi vicio. Y esa es la sociedad en la que estamos viviendo allá afuera. No se las tengo que platicar. O sea, hemos ido cada vez más cayendo en todo este juego de cultura, de civilidad, de progreso, pero que es un juego de degradación de la humanidad. Dice, la otra parte, la pequeña, absorbe cada vez más a Cristo, nutriéndose de su palabra que no calla desde hace 20 siglos y se hace cada vez más capaz de comprender el Espíritu. El hombre, avanzando hacia la última hora, debe alcanzar la espiritualidad. Pero compréndeme, Dios es espíritu, Satanás es espíritu. Cuando reine sobre y en los espíritus llegados a aquella madurez, otra vez vamos a pararnos en esta frasecita. Cuando reine sobre y en los espíritus. ¿Qué dijo? ¿Es un reino externo? Es en los espíritus, o sea, dentro. Está reinando en el espíritu, no sobre el espíritu. ¿De acuerdo? Lo pone primero reine sobre y en, o sea, dentro. Dice, cuando reine sobre y en los espíritus, llegados a aquella madurez que ahora es de algunos y que entonces será de toda la masa de los cristianos verdaderos, yo me dirigiré a esta parte solamente, perfeccionándola con la última instrucción, con una nueva evangelización,
distinta no en el sentido que no puede cambiar, sino en la fuerza que entonces podrán entender y que hoy no entenderían. Jesús nos está creyendo capaces de entender. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Jesús se equivocó? ¿Que no soy capaz de entender? ¿O que no quiero o que no puedo o que no me conviene entender? Dejémoslo ahí. Dice, hace 20 siglos que hablé a todos. Cuando llegue el tiempo, hablaré solo a estos, convencido de la inutilidad de hablar a los demás. Estas son palabras muy fuertes que está diciendo. Comenzará así la selección de los separados de los réprobos. Vendré con mi carne glorificada y me volveré rey de un pueblo en el que la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu será glorificada con la creación del perfecto cuerpo humano tal cual Padre lo hizo en Adán. ¿Qué dijo? La próxima vez ponemos aquí una pancarta que diga, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a leerlo despacito, ¿sí? Dice, cuando venga con mi carne glorificada y me volveré rey de un pueblo en el que la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu será glorificada con la creación del perfecto cuerpo humano, tal cual el Padre lo hizo en Adán. O sea, un cuerpo, primera cosa que hay que fijarnos, está diciendo cuerpo, no está diciendo ser, no está diciendo hombre, no está diciendo criatura, está diciendo cuerpo. Cuerpo. Cuando este cuerpo glorifique al Padre, glorifique al Hijo y glorifique al Espíritu Santo, ¿qué es glorificar? Para no cometer errores, yo le pediría al Padre si nos puede decir qué es glorificar. ¿Puede, Padre? Creo yo que es reconocer que todo viene de Él, darle la gloria, como dice el verbo glorificar. En el fondo es reconocer que es el dador de todos los dones y de todo. Gracias. Así es. Y nada más un pequeño agregado. Llevar a cabo lo que el Padre quiere de mí. Cumplir. Padre, ya te glorifiqué. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué lo dice? Ya cumplí lo que tú me mandaste. Entonces, cuando nuestro cuerpo glorifique la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Él, ¿qué está diciendo? Cuando mi naturaleza sea restituida al punto de origen, al Adán inocente. Eso es tema de otra plática. Perdón, pero hay que irlo cortando así. Ese es el momento, ¿sí? Cuando esto pase, son a los que Él va a hablarles, no a los demás, convencido de la inutilidad de hacerlo. El hombre se volverá tan, ¿cómo decir?, reacio, tan obstinado, que no habrá forma de que pueda entender. Lo mismo que nosotros, si nos entregamos a Dios, adquirimos la inmutabilidad de Dios, el espíritu que se entrega al mal adquiere
la inmutabilidad de Satanás, porque Satanás también habita en la eternidad. Satanás tampoco tiene posibilidad de corrección, no se puede arrepentir, está congelado en el mal. El hombre que se entrega por propia voluntad al mal va adquiriendo las cualidades de él. Y las palabras que dice aquí Jesús son terribles. Convencido de la inutilidad de hacerlo. Dios no hace cosas inútiles. Dios trata por todos los medios de salvar, hasta que el hombre dice, no. Casi siempre eso es en el punto de la muerte. Pero según lo que está diciendo aquí nuestro Señor, parecería que es todavía en vida. A lo mejor es en el punto de la muerte, no habría problema. Pero la nueva evangelización la va a llevar con aquellos que se han entregado al Espíritu de Él, que son los que serán capaces de poder entender. Dice, si ya entendí esto, entonces ahora entiendo que esta segunda venida de Jesús es este suceso maravilloso que viene. Y es un suceso que viene no para establecer el reino, sino para permitir la difusión del reino. Porque el reino se estableció y se hizo al tú por tú con una sola criatura que fue Luisa. Cuando ya obtiene eso, ahora es cuando lo quiere difundir y para eso sí necesita hacer acciones externas. ¿Sí? Necesita cambiar el interior de nosotros, pero necesita cambiar a sus enemigos que están allá afuera. Aquellos que tratarán por todos los medios de impedir que esto se siga difundiendo, que esto se siga extendiendo este reino. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 670, dice: desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La restitución, la renovación. Acordémonos nada más de paso que la renovación ya también fue hecha. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya estaban vivitos. ¿No lo leyeron en las noticias? Dice, hija mía, en cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. Dice, en los primeros los renové con el diluvio. En los segundos los renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad,
y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida, la presente generación seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación manifestando lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba unido en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Esta es la tercera renovación. Y yo les preguntaría, ¿qué tienen en sus manos? Toda la información sobre el cómo obraba su divinidad en su humanidad. De eso se trata el libro del cielo. Cómo obraba el Dios en el hombre para enseñarnos qué es lo que puede pasar si yo me decido a vivir en la divina voluntad. Así que esta tercera renovación ya está también. En el 672 del Catecismo dice, Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel. Todos los que estaban con él le preguntaron que si era el tiempo en el que él iba a restablecer el reino, ¿se acuerdan? Y les dijo, ¿qué les dijo? Que a ellos no les tocaba conocer y que eso no lo sabía nadie más que el Padre. Nadie más que el Padre. Esto es necesario captarlo y creerlo, porque nadie nos puede decir cuándo. Nadie puede decir tal día. Y ya ven que últimamente ha habido muchos anuncios de tal día y todo el mundo sabe. Es que en mi pueblo, ahí se le aparece la Virgen a fulanito de tal y ya le dijo que el día 20 de octubre se acaba todo. Y cuando llega el 20 de octubre, no, es que dice que tuvo piedad. Entonces ahora lo cambió para el 21 de octubre. Hay algo muy curioso en el artículo 674 del Catecismo. Dice lo siguiente: la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Aquí está poniendo una señal. La venida del Mesías tiene que estar vinculada con la conversión de Israel. Y por lo que parece, todavía está muy lejos. ¿Sí? Bueno. Y luego dice, del Mesías por todo Israel. Eso está en San Pablo, en Romanos 11 y en Mateo 23 también. Del que una parte está endurecido. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Y luego San Pablo dice, si su reprobación, o sea, del pueblo judío, ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión
sino una resurrección de entre los muertos. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en el cual Dios será todo en nosotros. Como vemos, aquí en el Catecismo nos está diciendo claramente que esta venida, esta segunda venida de Jesús, tiene que estar forzosamente unida a la conversión de Israel. Y luego en Luisa dice, si Roma tiene el primado de mi iglesia, se lo debe a Jerusalén, porque el principio de la redención fue propiamente en Jerusalén. Ahora habrá un intercambio. Si Jerusalén dio la vida a la religión y por lo tanto de la redención a Roma, Roma dará a Jerusalén el reino de la divina voluntad. Creo que es interesante ir viendo esto. Estamos entrando un poquito a ver lo que es la profecía, pero a nivel de Luisa, a nivel de María Valtorta. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Esbozado así. Pero todo va al terreno espiritual. Si se fijaron, no hay nada material. Y cuando habló de destruir a la gran parte de esta generación, la pregunta sería, ¿a qué generación se está refiriendo? ¿A qué destrucción se está refiriendo? ¿A la destrucción física o a la destrucción interior? Eso lo vamos a ver después, porque las armas que Dios va a usar para contrarrestar este mal que está habiendo, eso es en donde debemos poner la atención. Y vamos a ver que no son armas asesinas, sino son armas que van a luchar en contra del querer humano, no en contra del ser humano. Pero poco a poquito lo vamos a ver. Después de esto vienen todas las profecías, todos los mensajes marianos y de Jesús también, dentro de los cuales hay 3 que son muy significativos, que son la Salet, Fátima y Garabandal. Quizá el mensaje de Fátima es el más conocido y el que más curiosidad nos da. Aunque el mensaje de la Salet es muy claro, que el mensaje de la Salet es simplemente la gran apostasía de la Iglesia. O sea, la Virgen en la Salet profetiza, anuncia que Roma perderá la fe, anuncia que toda la parte de la Iglesia se pondrá en contra de él. Eso es en gran, así muy pequeña resumen lo que la Salet anuncia. Después viene Fátima. Este es un arma de Satanás. Me metí un mosco en el ojo. Híjole, pega duro. Perdón. O sea, Fátima es una aparición muy curiosa y es en la única en la que quisiera detenerme. Vamos a ver, no ahorita, sino mañana, vamos a ver algo de Fátima para ver qué tanto hay, qué tanto dijo y sobre todo qué tanto nos dijeron. Porque aparentemente ya nos dijeron. Y este es como el cuento aquel de que dicen que dijo, que aquel dijo, que el otro le dijo.
y ya no supimos nada. Así que vamos a analizar mañana un poquito de Fátima, ¿de acuerdo? Garabandal, que es otro, donde nos pone ciertas cosas que son como muy sabrosas a nuestra curiosidad. Iba yo a decir a nuestro morbo, pero no lo digo. A nuestra curiosidad. El aviso, el milagro y después el castigo. Entonces esto lo vemos el día de mañana, ¿de acuerdo?